Buenas noches con todos, bienvenidos al webinar. El tema de ahora es el manejo actual de la diabetes tipo 2. Al final la presentación que estimo será de unos 20 a 25 minutos. Está abierta al tema de las preguntas para que envíen las inquietudes o preguntas y ver si las podemos responder. Aquí tenemos la agenda que vamos a tratar esta noche. En primer lugar, las nuevas estrategias de tratamiento para la diabetes tipo 2. Vamos a hablar de las guías principales de manejo clínico y vamos a hablar finalmente del estudio de seguridad cardiovascular con la molécula empagliflozin, que es el estudio EMPA-REG. Veamos las nuevas estrategias de tratamiento para la diabetes. Sabemos que, como dato estadístico, la diabetes tipo 2 se incrementa de forma sustancial en todo el mundo sin que exista continente o región geográfica que esté exenta del inconveniente. Se hablaba que en el año 2014 existían a nivel mundial cerca de 387 millones con diabetes de adultos y se estima que para el año 2035 esa cifra llegará a cerca de 600 millones de personas, es decir, un incremento de 53% en la prevalencia de diabetes tipo 2 a nivel mundial. Y como digo, no existe lugar geográfico, continente, que esté libre o exento de este incremento. ¿Qué ocurre a nivel de Latinoamérica? Existen varios datos. Se habla que los principales países con la prevalencia más alta de diabetes a nivel mundial son México con cerca de un 15% y Puerto Rico con un 14%. Los países que estamos participando ahora, tenemos de Ecuador una prevalencia de 8.5% y de Perú nos reportaban en este análisis una prevalencia baja de 6.4%. Había que ver cómo se comportan los siguientes años estas estadísticas a nivel de nuestros países. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Podemos diferenciar en objetivos primarios y objetivos intermedios. El objetivo que hasta hace algunos años era el trascendental en la diabetes, es decir, el objetivo era controlar la glucosa, prácticamente pasa a un plano secundario como un objetivo intermedio, ya que los objetivos primarios son evitar las complicaciones de la diabetes, mejorar la calidad de vida, reducir la mortalidad y sobre todo la mortalidad cardiovascular y evitar los síntomas de la hiperglucemia que se presentan con ciertos tratamientos. Recordemos también que las guías de manejo nos plantean objetivos individualizados centrados en el paciente. Está eliminado prácticamente ese objetivo general de 7% en todos los pacientes. Y si bien es cierto que se debe buscar el mejor control glucémico, tratando de llevarlos a la mayoría de nuestros pacientes a una meta de glicosilada de 7%, el objetivo debe ser individualizado, tomando en cuenta varios factores: duración de la enfermedad, expectativa de vida, comorbilidades. No podemos plantearnos la misma meta en un paciente joven de reciente diagnóstico, un paciente diagnosticado hace más de 30 años y que tiene 80 a 85 años de vida. Entonces, el objetivo es individualizar de acuerdo a cada paciente. Hay metas más estrictas, como la meta de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica, que plantea un objetivo de hemoglobina glicosilada menor al 6.5%, igualmente individualizando el tratamiento. ¿Y por qué o de dónde acá surgen esas metas de control glucémico? Es en base a los estudios que hablan que mientras más baja la hemoglobina glicosilada, es decir, mientras mejor es el control glucémico, se reducen de forma notable sobre todo las complicaciones microvasculares y en algo las complicaciones macrovasculares. Pero lo más importante es que mientras más pronto llegamos a estas metas de control glucémico, a los pocos meses de haber sido diagnosticado el paciente la diabetes tipo 2, le estamos generando la mejor herencia, le estamos generando legado metabólico, como demostró el estudio UKPDS, que al inicio, a los pocos años de haber terminado el estudio, se redujeron en los pacientes bien controlados por medio de terapia intensiva, independientemente de cuál fue el tratamiento, las complicaciones microvasculares y en algo las macrovasculares. Pero luego de 30 años del estudio, ya terminado el análisis, terminado la fase activa del estudio, los pacientes que fueron bien controlados al inicio persistían sus buenas cifras de control, tanto de complicaciones microvasculares, pero también de las complicaciones macrovasculares. Esto nos demostró que el control de la glucosa, que el control glicémico y en general de todos los factores de riesgo debe ser hecho de la forma más precoz posible. Porque de otro lado, cuando le damos un mal legado metabólico a nuestro paciente, cuando le damos una mala herencia, esto se traduce en incremento de las complicaciones.
Cuando queremos ser estrictos en el control glucémico, luego de varios años que el paciente ha estado mal controlado, el efecto es contraproducente, ya que se incrementan de forma paradójica las complicaciones. Entonces, una buena herencia y un buen control metabólico le debemos dar desde el inicio, apenas el paciente es diagnosticado. El problema, y lastimosamente, es que la realidad en la diabetes tipo 2 es muy cuestionable. Se estima que de la población total de diabéticos, apenas, ¿sí?, el 30% alcanza la meta de control glucémico del 7%. Es decir, un 40-70% no alcanza los objetivos de control. Adicionalmente, el 85% de pacientes tienen sobrepeso, el 71% tienen presión arterial elevada, el 65% tienen colesterol LDL elevado y los pacientes con diabetes tipo 2 tienen el doble de riesgo de enfermedad cardiovascular que los pacientes sin diabetes. Entonces, las estadísticas, y a pesar que sabemos lo importante de llevarle al paciente un buen control de glucemia y de los otros factores de riesgo, un gran porcentaje de pacientes no llegan a los objetivos de control. Y en gran parte, el fracaso en llevarle al paciente de forma precoz a los objetivos de control es debido a la llamada aproximación estándar en el manejo de la diabetes tipo 2. Tradicionalmente nos han motivado, nos han indicado que el paciente debe iniciar con dieta y ejercicio, si no llega a las metas, iniciarle con un fármaco oral, si no llega a las metas, iniciarle la combinación oral, si no llega a las metas, la combinación oral más insulina, etcétera, etcétera. Y el concepto, la conceptualización de este esquema no está mal. El problema es que cada escalón, cada paso de una terapia a otra, lo hacemos en tiempos muy prolongados, cuando normalmente lo debemos hacer en tiempos cortos de 2 a 3 meses si no estamos llevándole a nuestro paciente a las metas de control glucémico. ¿Y de dónde acá o por qué debemos intensificar el tratamiento? Es como consecuencia del deterioro de la célula beta, de la evolución natural de la diabetes tipo 2. Todos sabemos que cuando se diagnostica el paciente con diabetes ya ha perdido cerca de un 50 o 60% de la funcionalidad de la célula beta. Es decir, el deterioro de la célula beta se inició 10 a 12 años antes de que el paciente sea diagnosticado de diabetes tipo 2. Y lastimosamente, conforme pasa el tiempo, el deterioro de la célula beta sigue incrementándose y hasta el momento no existe terapia o tratamiento que frene este deterioro de la funcionalidad de la célula beta del páncreas. Y este es uno de los análisis más interesantes que demuestran cómo realmente tarda mucho tiempo en intensificar el tratamiento a pesar del mal control metabólico. Miren, este es un estudio hecho en países llamados del primer mundo, en Inglaterra concretamente, donde se ve que un gran porcentaje de pacientes con glicosiladas mayores a 8.7% o incluso del 9% han pasado cerca de 3 años con estas cifras de mal control glucémico antes de que su médico intensifique el tratamiento. Y se ha visto que toma más de un año para los pacientes mal controlados en no recibir tratamiento adicional. Es lo que se llama la inercia clínica o la inercia terapéutica que caemos lastimosamente la mayoría de médicos. Es decir, le vemos al paciente que no llega a las metas de control y no actuamos rápidamente para intensificar su terapia. Y otro de los aspectos que debemos tomar en cuenta en el manejo actual de la diabetes es la fisiopatología de la diabetes. Se rompió ya ese esquema de que la causa o la fisiopatología de la diabetes tipo 2 es por defecto de la secreción de insulina y por insulinoresistencia. Cada vez se descubren más actores involucrados en la fisiopatología y el primero de estos llegó, de acuerdo a la descripción de Fronzo, la descripción del llamado octeto ominoso o octeto mortal, donde existen 8 actores involucrados en esta fisiopatología. Por supuesto, disfunción de la célula beta, disfunción de la célula alfa con incremento de la secreción de glucagón, aumento de la producción de glucosa por el hígado, incremento de la lipólisis, incremento o hiperabsorción de glucosa a nivel renal, aumento de los neurotransmisores, alteración de neurotransmisores cerebrales, disminución del efecto incretina y disminución de la captación de glucosa a nivel muscular. Entonces, son diversos actores y cuando actuamos fisiopatológicamente debemos intervenir sobre cada uno de estos actores para llegarle al paciente a las metas de control de forma adecuada. Y es de esta manera como las diversas terapias antihiperglicémicas buscan enfocarse en cada uno de estos objetivos de control.
Y para eso tenemos a la metformina, que actúa sobre la producción de glucosa incrementada a nivel hepático. Tenemos los inhibidores de SGLT2 que controlan la hiperabsorción de glucosa a nivel renal. Tenemos a las sulfonilureas que siguen vigentes, que actúan sobre la disfunción de la célula beta del páncreas. Tenemos a los inhibidores de la DPP4 que actúan sobre la disfunción de la célula beta, pero también sobre la disfunción de la célula alfa del páncreas. Tenemos a los agonistas de GLP-1 que actúan igualmente estimulando la secreción de insulina sobre la célula beta y disminuyendo la secreción de glucagón sobre la célula alfa. Y tenemos a las glitazonas que actúan sobre la insulinoresistencia a nivel de hígado y del tejido adiposo. Entonces, tenemos varias moléculas al momento disponibles para el tratamiento o el manejo de la diabetes tipo 2. Y cada molécula tiene su perfil de acción, ¿no? Unas son más potentes o eficaces que otras, unas son más recomendadas de acuerdo a cada paciente de forma individualizada, unas tienen ciertos efectos colaterales, otras son mejor toleradas, y debemos individualizar de forma lógica o objetiva cuál sería el fármaco apropiado para nuestro paciente. Todos sabemos que las diversas guías, la metformina del fármaco base, en razón de su perfil de seguridad, de su eficacia e incluso de su costo. Y luego, a partir de la metformina, tenemos las diversas moléculas para combinarla de acuerdo a lo que nos presenta cada paciente de forma particular. Pero cuando iniciamos la terapia farmacológica de un paciente diabético, tenemos que tomar en cuenta sobre todo dos efectos colaterales que les llevan al paciente a una pobre adherencia terapéutica. Estos son la hipoglicemia y la ganancia de peso, que con los fármacos antiguos era muy frecuente que se produzcan, especialmente con las sulfonilureas, con las tiazolidionas y también con la insulina, y que con las nuevas moléculas cada vez se presentan en menor incidencia. ¿Y por qué es importante mejorar la adherencia a nuestro paciente? Porque se ha visto que los pacientes no adherentes, comparado con los pacientes adherentes, tienen mayor riesgo de complicaciones, desde incremento de la mortalidad por todas las causas hasta el incremento de hospitalizaciones, peor control glucémico, peor control de lípidos. Comparativamente, los pacientes no adherentes a la terapia son pacientes con peor perfil de control en comparación con los pacientes adherentes al tratamiento. Entonces, en el manejo actual de la diabetes, más allá de prevenir las complicaciones y de alcanzar las metas de control metabólico, debemos balancear que el paciente llegue a las metas de control glucémico, tanto de glucosas basales, glucosas postprandiales y de hemoglobina glicosilada, pero evitando al máximo posible los dos principales efectos colaterales que les llevan al paciente a un pobre control metabólico, es decir, evitando hipoglicemias y evitando la ganancia de peso. Y las nuevas clases de medicamentos están asociados con neutralidad en el peso o con pérdida de peso. Tradicionalmente hemos dicho, los fármacos que aumentan el peso son la insulina, las sulfonilureas y las tiazolidionas. Y a las nuevas moléculas, como los inhibidores de la DPP4 y la misma metformina, son neutrales en el peso, mientras que los nuevos fármacos, como los agonistas de GLP-1 y los inhibidores de la SGLT2, producen o promueven una pérdida de peso en el paciente. Y aquí tenemos los fármacos, como habíamos dicho, más relacionados con los dos principales efectos colaterales, con hipoglicemias, con ganancias de peso, sulfonilureas e insulinas. Otro aspecto a tomar en cuenta en el manejo del paciente diabético es el inicio de la terapia de combinación de forma temprana para llevarle al paciente a las metas de control de forma precoz. La posición de la Asociación Americana de Diabetes establece que cuando el paciente es diagnosticado de diabetes con una hemoglobina glicosilada mayor al 9%, de entrada se debe empezar con terapia doble, en tanto que las directrices de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica establecen que el paciente debe iniciar con terapia doble cuando la hemoglobina glicosilada al diagnóstico es mayor a 7.5% y promueven que junto con la metformina una alternativa como de primera línea para el manejo sería un inhibidor de la SGLT2. Y la justificación para el tratamiento de combinación inicial es que se ha visto claramente que cuando iniciamos con dos fármacos, llegamos a las metas de control glucémico de forma más temprana, en menos de 3 meses, que si iniciaríamos con una sola molécula. Y esto de entrada rompe la inercia terapéutica o la inercia clínica y le permite ofrecerle al paciente una adecuada herencia metabólica o un adecuado legado metabólico que le va a permitir tener un control metabólico adecuado en los años siguientes.
Entonces, la necesidad por la terapia de combinación temprana va de acuerdo a la fisiopatología, porque para romper o contrarrestar este octeto, los varios actores involucrados en la fisiopatología de la diabetes tipo 2, junto con la metformina, tenemos las diversas opciones. Preferentemente los fármacos de baja incidencia de hipoglicemia y que no se relacionan con aumento de peso, como los inhibidores de la DPP4 o los inhibidores de la SGLT2. Entonces, ¿cuáles serían los mejores agentes para combinar? Por supuesto, con la metformina, agonistas de GLP-1, inhibidores de SGLT2 o inhibidores de DPP4, ¿no? Porque son combinaciones lógicas, ideales, que nos llevan a un control metabólico de forma adecuada y al mismo tiempo nos evita los principales efectos colaterales como son hipoglicemias y aumento de peso. En conclusión, ¿cuál sería el manejo a nuestro paciente de diagnóstico precoz de diabetes? Metformina como primera línea y tenemos 6 opciones terapéuticas para combinar: sulfonilureas, tiazolidinonas, inhibidores de DPP4, inhibidores de SGLT2, agonistas de GLP-1 o insulina. Pero si empezamos a poner ciertos parámetros, vamos viendo cómo vamos descartando algunos de estos grupos. Por ejemplo, si nos enfocamos en fármacos que no generen hipoglicemia, ya solo nos quedamos con 4: tiazolidinonas, inhibidores de DPP4, inhibidores de SGLT2 o agonistas de GLP-1. Si nos quedamos con fármacos que no generen hipoglicemia y que no incrementen el peso, nos quedamos con 3: inhibidores de DPP4, inhibidores de SGLT2, agonistas de GLP-1. Y si somos más exigentes y buscamos fármacos que no generen hipoglicemia y que disminuyan el peso, nos quedamos con metformina más inhibidores de SGLT2 o metformina más agonistas de GLP-1. Aquí hemos dado las pautas principales de estandarización en el manejo del paciente con diabetes tipo 2, los nuevos parámetros para tomar en cuenta de acuerdo a la fisiopatología de la diabetes y de acuerdo a las directrices que apoyan el manejo precoz de la terapia en el paciente diabético para darle un adecuado legado metabólico. Y en base a estos antecedentes es los que surgen las guías de manejo clínico. Vamos a revisar las principales. Las guías de práctica clínica son recomendaciones desarrolladas en forma sistemática con el objetivo de proporcionar opciones diagnósticas y terapéuticas a la hora de abordar un problema de salud o una condición clínica específica. Las guías de práctica clínica deben cumplir con ciertas características, deben ser válidas y reproducibles, su aplicación debe ser fácil, el mensaje debe ser claro y sin ambigüedades, al igual que flexibles y de origen multidisciplinario. Las guías de práctica clínica con recomendaciones vagas, poco específicas o controvertidas son muchas veces contraproducentes y demandan en muchas ocasiones cambios en la rutina actual de los médicos y por lo tanto tendrán menor posibilidad de aceptación. Estas guías de práctica clínica sufren un proceso de evaluación por medio del sistema AGRI, que establece 5 dominios para evaluarles: el alcance objetivo de las guías, la participación de los implicados, el rigor metodológico en la elaboración, la claridad en la presentación, la aplicabilidad y la independencia editorial. Y de acuerdo a eso, las evalúan. Por ejemplo, aquí tenemos una de las últimas evaluaciones usando el método AGRI de las guías de diabetes. Y de forma interesante, en primer lugar tenemos a las líneas inglesas, luego las guías canadienses, las guías latinoamericanas en tercer lugar, y así una serie de guías, por ejemplo, las guías americanas de diabetes y las guías ACE, que personalmente son las que más me gustan, están en puestos secundarios de acuerdo a esta evaluación. Entonces, en general se recomienda evaluar y adaptar guías internacionales antes que desarrollar guías locales. Y la adaptación de las guías no es una tarea simple, también representa retos y dificultades que la hacen un proceso completo y que, por supuesto, tiene varios recursos por parte de la gente que la desarrolla. Aquí tenemos algunas de las guías principales, la ADA, la ACE, la del IDF, que cada una se enfoca en diversos grupos, ¿no? Los unos más en clínicos, pero también en pacientes, los otros en clínicos. Algunos se amplía el equipo de salud a médicos, enfermeras, nutricionistas, a médicos de diversas especialidades, nutricionistas, enfermeras, etcétera. ¿Sí? Los aspectos que abordan, algunos se enfocan de forma integral en la clasificación, en el diagnóstico, en la evaluación del estilo de vida, otros más en la prevención, otros más en el tratamiento farmacológico. Lo importante es que nosotros abordemos las guías, que nos sintamos identificados y que nos permita mejorar nuestra práctica clínica diaria. Vamos a ver brevemente algunas de las guías más utilizadas. Una de estas, las guías de la IDF, en el cual
ellos de forma como primera línea le ponen a la metformina y a los sulfonilurea como la gliclazida, y en segunda línea la metformina con los inhibidores de la DPP4. Esta guía se enfoca ante todo en costo del fármaco a utilizar como segunda línea. Pero también nos plantean las guías del IDF cómo empezar. Y todas, en esto sí no hay discusión, todas las guías ponen como primera línea la metformina, ¿sí? Utilizando dosis progresivas para mejorar la tolerancia gastrointestinal de 500 a 2000 miligramos. Y nos indica que se debe iniciar la guía del IDF, terapia de combinación inicial, cuando la hemoglobina basal es de 1 a 2% por encima del objetivo de control. Y ellos nos indican lo que habíamos dicho, que las combinaciones preferidas con la metformina son sulfonilureas, excepto glibenclamida, luego un inhibidor de la DPP4 o un inhibidor de SGLT2. Y nos dicen igualmente que si no llegamos a las metas de control, se puede adicionar un segundo fármaco o inclusive la triple terapia de acuerdo a cada paciente. Las guías inglesas también nos permiten establecer que la metformina del fármaco base, junto con los cambios de estilo de vida, y eso nos plantean como segunda opción terapéutica al intensificar el tratamiento, añadir a la metformina en primer lugar un inhibidor de la DPP4, luego la pioglitazola, luego una sulfonilurea y luego un inhibidor de SGLT2. Las guías colombianas más cercanas son muy interesantes porque estas guías nos plantean el iniciar con terapia doble de acuerdo al nivel de hemoglobina glicosilada inicial. Si la glicosilada es mayor al 8%, se debe empezar con terapia doble y sugieren como primera opción ya sea un inhibidor de la DPP4 y como alternativa un inhibidor de la SGLT2. ¿No? Entonces, ellos ya le desplazan a un tercer nivel a las sulfonilureas justamente por el riesgo de hipoglicemia y ponen como primera alternativa a DPP4 o SGLT2 para combinarla con metformina. ¿Qué ocurre con las guías ecuatorianas? Los que diseñaron la guía hicieron un trabajo muy interesante porque plantean, como en todas las guías, iniciar con estilo de vida y metformina. Y nos indican que si la glicosilada más del 8% junto con la metformina ponen a los sulfonilureas, principalmente a una sulfonilurea con bajo riesgo de hipoglicemia, es decir, descartar a la glibenclamida, y ponen que en caso que el paciente no tolere o no sea un paciente candidato a sulfonilurea, sobre todo si es un paciente con potencial riesgo de hipoglicemia, ya sea un paciente adulto mayor o con alteración de la función renal, sugieren adquirir otro antidiabético prescrito por el especialista, justificando el que no se puede usar sulfonilurea, lo que lastimosamente en la realidad va a complicar el manejo. Aquí tenemos a las guías peruanas porque sabemos que están en conexión también en Perú, y estas guías son bastante simplificadas y nos indican que el manejo ambulatorio del paciente con diagnóstico reciente de diabetes se debe iniciar con modificación de estilo de vida y metformina. Y si el paciente no tolera la metformina, se debe dar glibenclamida. Finalmente, nos indica que si no se llega a las metas, se debe reforzar el estilo de vida y si con estas medidas no llega a las metas, referir a un médico endocrinólogo o internista. Guías americanas de diabetes. Ellos plantean iniciar con terapia doble si la glicosilada al inicio es mayor al 9%, ¿sí? Y las alternativas terapéuticas son cualquiera de las 5 opciones farmacológicas, pero aquí hacen una distinción. Si al intensificar el tratamiento, el paciente es un paciente con antecedentes de enfermedad cardiovascular, el fármaco a elegir es un fármaco que ha demostrado evidencia de disminución de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Si no tiene antecedentes de enfermedad cardiovascular, adicionar cualquiera de los otros fármacos especificados en las guías que ellos plantean. Las guías de LACE son más estrictas y ellos nos plantean iniciar con terapia doble si la glicosilada inicial es mayor a 7.5%. Y si se inicia con terapia doble, ellos plantean metformina más cualquiera de las opciones terapéuticas, dando preferencia a agonistas GLP-1, a inhibidores de SGLT2 o inhibidores de DPP4. Finalmente, las guías canadienses. Estas guías plantean empezar con terapia doble si la glicosilada inicial está por encima de 1.5%, por encima del objetivo de control, iniciar con metformina, y aquí ellos también diferencian si es un paciente con enfermedad cardiovascular clínica, junto con la metformina se debe adicionar un fármaco con demostrado beneficio cardiovascular. Empaglifosina o liraglutide preferentemente y canaglifosina con un nivel de evidencia un poco inferior. Entonces, las guías de práctica clínica están en constante evolución según la evidencia científica que cambia de un mes para otro, no se diga de un año para otro.
que es importante individualizar la terapia de acuerdo a las características de cada paciente y que en pacientes de alto riesgo cardiovascular se debe utilizar fármacos con evidencia de beneficios cardiovasculares. Es importante utilizar una guía que aborde varios aspectos de la fisiopatología de la diabetes, que tengan mecanismos complementarios de acción y, por supuesto, nunca descartar el tema de costo-eficacia, sobre todo en nuestro país. Finalmente, el tercer tema a tratar son los resultados del estudio de seguridad cardiovascular del estudio de EMPA-REG, que vamos a hacer un breve recordatorio de lo que se trató este estudio. Es un estudio realizado en 42 países, en 590 lugares, en donde participaron más de 7,000 pacientes, ¿sí? En el cual se les hizo tres brazos de estudio aleatorizados de forma sistemática en un grupo placebo más su tratamiento estándar, mal llamado placebo porque todos los pacientes recibían su tratamiento estándar de manejo de la diabetes. Y los otros dos grupos, al tratamiento estándar, de acuerdo al lugar donde se estaban manejando, se les adicionaba empaglifosina 10 miligramos o empaglifosina 25 miligramos. Es decir, se conformaron 3 grupos de estudio de forma aleatorizada. El estudio fue, o la asignación fue, doble ciego. Los criterios de inclusión los tenemos aquí: pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2, con índice de masa corporal menor a 45 kilogramos, con una hemoglobina glicosilada entre 7 a 10%, y que sean pacientes del 99% tenían enfermedad cardiovascular establecida, infarto de miocardio, enfermedad arterial coronaria, angina inestable, etc. Todos los pacientes que ingresaron tenían por lo menos una filtración glomerular mayor a 30 ml por minuto. El desenlace primario que se tenía que evaluar era el famoso MACE, ¿no? Los 3 puntos, el desenlace primario, y se evaluaba el tiempo transcurrido hasta la primera aparición de los 3 desenlaces primarios: muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal o accidente cerebrovascular no fatal. Y hubo un cuarto punto, un desenlace secundario, al cual a los 3 parámetros anteriormente señalados se le adicionaba la hospitalización por angina inestable. ¿Qué nos reportó el estudio EMPA-REG? De forma sorprendente, este estudio nos demostró la reducción del 14% en los 3 desenlaces primarios evaluados: muerte cardiovascular, infarto de miocardio no fatal y enfermedad cerebrovascular no fatal. Se redujo en 14% en el grupo al cual se le adicionó empaglifosina. Pero el dato más interesante es que la disminución de los desenlaces primarios se dieron de forma temprana. Ya a los 3 meses de empezar el manejo, se vio como las curvas se empiezan a separar. También nos demostró de forma interesante que se reduce en 35% la hospitalización por insuficiencia cardíaca, que es una de las complicaciones más prevalentes en los pacientes con diabetes, pero lo más interesante y el resultado más impactante es que se redujo en casi 40%, concretamente 38%, la muerte cardiovascular, que es la principal causa de mortalidad en los pacientes con diabetes tipo 2. En cuanto a la enfermedad cerebrovascular, el resultado fue prácticamente neutral. No la redujo, pero tampoco no se incrementó la incidencia de enfermedad cerebrovascular en los pacientes que tomaban o empaglifosina en comparación con el grupo control. Y este resultado o este estudio EMPA-REG nos demostró algunos datos interesantes, ¿no? Habíamos visto por estudios anteriores, antes de la era de las estatinas, que la simvastatina redujo la incidencia de pacientes de alto riesgo cardiovascular antes de la era estatina. Estableció que se necesitaban tratar 30 pacientes con simvastatina a 5.4 años para prevenir una muerte cardiovascular. El ramipril, ya en la era estatina, nos permitió establecer que a 5 años era necesario tratar 56 pacientes para reducir una muerte cardiovascular, mientras que la empaglifosina, ya en la era estatina y en la era inhibidores de la ECA o era ARA2, permitió establecer que a 3 años se redujo en cerca de 40% el número de pacientes a tratar para prevenir un desenlace cardiovascular fatal. Y en definitiva, tratar 1,000 pacientes con diabetes tipo 2 en alto riesgo cardiovascular con empaglifosina por 3 años salvó 25 vidas. Realmente resultados impactantes, ya que fue el primer estudio con el primer antidiabético oral que demostró estos resultados realmente sorprendentes en reducción de mortalidad cardiovascular. Pero el EMPA-REG también nos dio resultados en cuanto a protección microvascular, concretamente en nefroprotección, ya que todos los resultados renales evaluados, ¿sí?, se redujeron en el grupo tratado con empaglifosina.
De hecho, la aparición o el empeoramiento de nefropatía se redujo casi en 40% en el grupo que tomó empagliflozin en comparación con el grupo placebo, es decir, con el grupo que manejaba su tratamiento habitual, y se redujo en 38% la progresión a la macroalbuminuria. Es decir, esta molécula, la empagliflozin, el inhibidor de SGLT2, redujo complicaciones macrovasculares, pero también las microvasculares. Muchísimas gracias y ahora sí estoy listo a cualquier pregunta que la pueden hacer por medio del chat, ¿no? Aquí tengo una pregunta. Dice, ¿en qué paciente que clínicamente ya necesite terapia combinada usted descartaría la utilización de inhibidores de SGLT2? Realmente, la única contraindicación sería en pacientes que tienen una baja filtración glomerular, menor a 45. Y no porque se incrementen los efectos colaterales, sino porque la eficacia de la molécula se reduce cuando la filtración glomerular es baja. Esa es una contraindicación básica, fundamental. De otro lado, hay que ser muy cauto en darle este tipo de moléculas, por ejemplo, a pesar de que tenga una buena filtración glomerular en pacientes que tienen alto riesgo de hipotensión, porque como es una molécula glucosúrica y también que elimina sodio y líquidos, tiene efecto hipotensor. Entonces, en un paciente adulto mayor podría darse el riesgo de algún tipo de hipotensión ortostática y más que contraindicarle, se debe estar pendiente de este efecto colateral. Una contraindicación absoluta, como hemos manifestado, sería una baja filtración glomerular. Las preguntas las pueden escribir al chat. ¿Sí? Aquí hay una pregunta. Si los pacientes con riesgo cardiovascular moderado deberían ser tratados como aquellos con alto riesgo cardiovascular. Bueno, las indicaciones de las guías, concretamente de las guías ADA y de las guías canadienses, establecen como primera opción a combinar con metformina en pacientes de alto riesgo cardiovascular, es decir, aquellos que han tenido algún tipo de evento cardiovascular, a los fármacos que han demostrado protección cardiovascular, concretamente empagliflozina y liraglutide. Si el beneficio en protección cardiovascular o en disminución de eventos cardiovasculares se da también en pacientes de bajo riesgo, está por verse. Hay un estudio que posiblemente se publique este año, el estudio DECLARE, hecho con otro inhibidor de SGLT2, que es la dapagliflozina. Ese se hizo en un grupo de pacientes de alto riesgo vascular, pero un buen grupo de pacientes era para prevención primaria. Ese estudio nos va a demostrar si este tipo de moléculas, los inhibidores de SGLT2, son eficaces también para la prevención primaria y disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares. Hay estudios de la vida real, uno de esos del CVD Real, hecho con inhibidores de SGLT2, donde en el análisis entraron estas moléculas, los 3 inhibidores de SGLT2, en pacientes normales, los que vemos nosotros de forma rutinaria, ¿sí? En el cual la mayoría no tienen antecedentes de eventos cardiovasculares, y se vio que en este tipo de pacientes también disminuía la incidencia de eventos cardiovasculares. Entonces, nos hace predecir que tanto para prevención primaria como para prevención secundaria, el uso de estas moléculas pueden ser eficaces. Aquí. Pero aquí creo que hay otra. ¿Puedo cambiar el esquema? Sí. A ver, aquí tenemos dos preguntas. Una me dice, ¿puedo cambiar el esquema de metformina con glibenclamida si me trae un laboratorio
de glucosa 77. Este tratamiento se lo dieron en el MSP. Bueno, la glibenclamida es un fármaco proscrito ya en muchos países justamente por la alta incidencia de hipoglicemias, principalmente en pacientes de alto riesgo de hipoglicemias. Entonces, por supuesto, si hay la opción de cambiarle, aunque sea por otra sulfonilurea que ocasione menor incidencia de hipoglicemias, o si está en capacidad el paciente de tomar una de las nuevas moléculas con menor riesgo de hipoglicemias, sería lo ideal. ¿Qué hay otra pregunta? ¿Cuándo estima útil la valoración de fructosamina? Bueno, el parámetro validado para el control crónico de la diabetes es la hemoglobina glicosilada. Yo personalmente la fructosamina la utilizo en pacientes en los cuales la hemoglobina glicosilada puede estar alterada sus resultados. Por ejemplo, en pacientes que tienen algún tipo de alteración sanguínea, algún tipo de talasemia, algún desorden a nivel sanguíneo, algún tipo de anemia, o que están tomando de suplementos de hierro que pueden alterarme la validez de la hemoglobina glicosilada. ¿Sí? Entonces, en esos casos podría ser de utilidad el uso de fructosamina, que nos da parámetros más cortos de control glucémico de un mes, a diferencia de la glicosilada, que nos da de 2 a 3 meses. Aquí me dicen cómo evitar la inercia terapéutica. Esa es muy buena pregunta. La inercia terapéutica la debemos evitar de entrada. De entrada quiere decir tan pronto como es diagnosticado el paciente con diabetes. De entrada debemos ofrecerle el mejor tratamiento, si es de iniciar con terapia doble para llevarle lo más pronto posible a un buen control metabólico, lo debemos hacer. Si el paciente, de acuerdo a las guías, deben iniciar con terapia o con monoterapia, y si luego de 2 a 3 meses no llega a las metas de control, debemos lo más pronto posible intensificar el tratamiento adicionando otra molécula. Y si algún momento el paciente está tomando sus fármacos orales a dosis máximas y no llega a las metas de control, debemos insulinizar cuando sea del caso de forma más temprana posible. La inercia terapéutica es cuestión de los médicos y nosotros somos aquellos que debemos romperla de forma más precoz para evitar o prevenir las complicaciones de nuestro paciente. Aquí dice otra pregunta. Ante la falla de la metformina, ¿qué tratamiento farmacológico es recomendable usar? Bueno, me imagino que se refiere a la falla de metformina cuando ya la metformina por sí sola no nos lleva a un control metabólico adecuado. ¿Qué alternativa? Tenemos varias, de acuerdo de la guía. Tenemos 6 opciones terapéuticas, sulfonilureas, sobre todo las de baja incidencia de hipoglicemias, inhibidores de PP4, inhibidores de SGLT2, agonistas de GLP1 o la misma insulina. El objetivo es individualizar, ¿no? Desde el tratamiento más eficaz para nuestro paciente, que genere menor riesgo de hipoglicemias, que no le aumente de peso, el fármaco que sea apropiado para nuestro paciente para que nos lleve nuevamente de forma más temprana a las metas de control glucémico. Aquí dice qué fármacos son seguros en diabetes. Si es con respecto a hipoglicemias y con respecto a aumento de peso, los fármacos más seguros son metformina, inhibidores de DPP4, agonistas de GLP1 o inhibidores de SGLT2. Aquí me dicen, en enfermedad renal crónica, ¿cuál sería el punto de corte para ya no utilizar inhibidores de SGLT2? ¿Cuál es el beneficio en nefropatía diabética demostrada? Bueno, hemos dicho, los inhibidores de SGLT2 pierden su eficacia conforme baja la filtración glomerular. Generalmente, cuando la filtración glomerular ya es menor a 45, quizás ya no sean tan eficaces ese tipo de moléculas. Sobre 45 se las puede usar todavía con buena eficacia terapéutica. En cuanto al beneficio nefroprotector, ya vimos, lo demostró el estudio en Parreg, en la data renal, como en cerca de 40%, ¿no? 38%, disminuye la incidencia de macroalbuminuria y en un 39% la progresión de nefropatía diabética. Otra pregunta. Dice aquí, si Declare sale positivo, ¿podríamos hablar de un efecto de clase en cuanto a protección cardiovascular? Podría ser. Hay que ver el resultado, pero si sale positivo, se podría hablar de efecto de clase. El canaglifosine, el estudio CANVAS, hecho con otro inhibidor de SGLT2, también demostró beneficios en protección cardiovascular y en mortalidad cardiovascular. Y por eso ya se empezó a hablar de un efecto de clase. El gran problema con el CANVAS fue que, si bien nos dio también beneficios de índole cardiovascular,
se incrementó casi en 3 veces el riesgo de amputación de miembros inferiores, ¿no? Y también de fracturas. Entonces, hay que ver el declare que nos reporta, a ver si se confirma el efecto de clase y ojalá no nos dé algún otro efecto colateral como reportó el Canvas. Dice aquí, la otra pregunta, considerando los costos de estos fármacos, ¿qué nos sugiere usar para pacientes de hospitales públicos? Yo sugiero mucho, por supuesto, por suerte tenemos la metformina, el fármaco base, fármaco ideal, barato, eficaz, es bueno, bonito y barato. La glibenclamida sí evitarla al máximo posible, ya va a salir por suerte el cuadro básico y vendrá otra sulfonilurea, posiblemente gliclazida, que es una alternativa mucho más adecuada y más al alcance del costo de la salud pública. Pero yo siempre he dicho, a utilizar glibenclamida y si el paciente no está bien controlado, prefiero junto con metformina utilizar insulina basal. Es mucho más seguro y eficaz. ¿Qué hay otra pregunta? La combinación de empaglifosina y linagliptina permite potenciar la reducción de eventos cardiovasculares, aún con una tasa de filtración glomerular de 30 y más. ¿Y cuál es la utilidad práctica del péptido C y el índice péptido C? A ver, combinación de empaglifosina y linagliptina. Es una combinación segura. ¿Por qué? Porque los dos fármacos son eficaces, no incrementan hipoglicemias, no aumentan de peso. Si se incrementa la protección cardiovascular, no lo sabemos. El estudio Carmelina con linagliptina que se va a presentar en el Europeo de Diabetes demostró una inferioridad, que la linagliptina no disminuye la incidencia de eventos cardiovasculares, pero no los aumenta tampoco. La empaglifosina disminuye eventos cardiovasculares. Entonces, es una combinación eficaz y segura. En cuanto al péptido C, es un índice de mucha utilidad para determinar la funcionalidad de la célula beta del páncreas y poder predecir a largo plazo cuánto tiempo más el paciente nos va a responder a los antidiabéticos orales antes de insulinizarle. Aquí hay otra pregunta. En enfermedad renal crónica, ¿cuál sería el punto de corte para ya no utilizar inhibidores de SGLT2? Ya respondimos esa, hasta 45 de filtración glomerular. Ya no hay más después de esto. Más preguntas, pueden seguirlas haciendo. Aquí hay una pregunta interesante. Si los inhibidores de DPP4 son seguros en el paciente hospitalizado. En general, los inhibidores de la DPP4 son moléculas muy seguras, de fácil uso y con seguridad para el médico de atención primaria. Si bien no tiene el plus de los inhibidores de las SGLT2 en cuanto a reducción de peso, los efectos pleiotrópicos propios de los inhibidores de la SGLT2, incluido la disminución de eventos cardiovasculares, son muy seguros porque no aumentan tampoco el riesgo cardiovascular y tienen poca incidencia de efectos cardiovasculares. Se han visto estudios interesantes con inhibidores de DPP4 en pacientes hospitalizados, que en lugar de utilizar insulina, se ha utilizado inhibidores de DPP4 y les ha dado un buen control glucémico, incluso en hospitalización. Es una muy buena alternativa para pacientes hospitalizados. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, les agradezco y espero que haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.